antemano agradecerle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por este espacio, a la Cámara de Comercio de Bogotá, por supuesto a la doctora Beatriz Arbeláez, a mis pares Orlando Balbuena y Fidel Castaño de Bogotá y Barranquilla respectivamente. El tema que queremos abordar hoy es el régimen simple, pero desde la perspectiva municipal, la perspectiva local. Yo creo que ese es el gran plus que tiene este régimen simple también. Esas grandes dificultades que actualmente tenemos como entes territoriales para ponernos de acuerdo en temas esenciales, pues desde esta mirada tienen que ser abordados y desde este punto de vista tienen que ser, por supuesto, pues simplificados. Yo quiero arrancar por un breve diagnóstico del impuesto de industria y comercio en este momento. Aquí tenemos que tener también capacidad de autocrítica como entes territoriales, donde trabajamos todavía con normas de 1983 y donde procuramos desde esa época y vía reformas tributarias nacionales ir cerrando las brechas jurídicas que hay. Pero en este momento es difícil, por supuesto, brindar seguridad jurídica tanto a los contribuyentes como a los funcionarios a la hora de aplicar la normatividad local. Encontramos hoy en día vehículos contractuales y corporativos sofisticados que no permiten, por supuesto, pues en la concepción que había en 1983, entender quién es el sujeto pasivo en algunos casos. Encontramos actividades económicas, antes hablábamos de actividades industriales, comerciales, de servicios, y dentro de las de servicios las actividades financieras. Pero en este momento tenemos también, por supuesto, unas actividades de economía digital absolutamente disruptivas y otras actividades generadas por rentas pasivas que también nos ponen en un dilema de si están o no en el ejercicio de una actividad mercantil o una actividad gravada. Tenemos, por supuesto, también bases gravables que en cada reforma tributaria vienen variando y que en últimas también no resuelven estructuralmente la dificultad de un impuesto de industria y comercio un poco anacrónico para nosotros como entidades territoriales. Yo creo que en este régimen y después de esa breve exposición sobre el ICA y sobre qué nos enfrentamos también los funcionarios del lado de la administración, pues es un régimen sofisticado y es un régimen que tiene que llegar. Bruce McMaster lo manifestaba. En algún momento tendremos que llegar a un punto en el que esto que está tratando de hackear el sistema, incluso constitucional, como lo verían algunas personas, pues no es más que la forma de pragmáticamente de aplicar una norma, de poder simplificar los tributos territoriales. Nosotros encontramos acá unas bondades en relación con la posibilidad de ajustar unas tarifas vía Consejo Municipal. El municipio de Medellín normalmente tiene un promedio del 7 por 1000 en las tarifas del impuesto de industria y comercio. Acá con cargo a la tarifa unificada y con cargo a la nación podríamos llevar esa tarifa al 10 por 1000. Para el contribuyente va a ser lo mismo, para el municipio van a ser más recursos, pero para los contribuyentes, para la nación va a ser posiblemente un reto tratar ya de formalizar y cerrar ese gap que se genera producto de esa diferencia. Tenemos unas actividades exentas que normalmente, y no nos digamos mentiras, atienden a necesidades particulares de cada municipio, pero que también atienden muchas veces a favores políticos. Aquí vamos a garantizar también objetividad con ese tipo de exenciones y vamos a poder también captar esos recursos que normalmente se van vía estatutos tributarios municipales. Tendremos también un reto que yo creo que estamos llamados a asumir y es el de aunar esfuerzos entre entidades públicas. Aquí tenemos que fortalecer un principio que no es tributario, es un principio básicamente de colaboración y un principio de confianza entre entidades públicas. Tendremos que potencializarlo y ese es el instrumento que nos va a llevar a poderlo lograr. Incentivar la formalización empresarial producto de la simplificación de la obligación tributaria. Ese es, por supuesto, el core como tal de ese tipo de regímenes. Mejoraremos indicadores del Doing Business del Banco Mundial. Año tras año venimos perdiendo competitividad a nivel de país y es producto, por supuesto, de esa dinámica que hay entre la autonomía territorial y ese principio de legalidad a la hora de aplicar las normas. Una uniformidad en la información que tenemos tanto la DIAN como la Cámara de Comercio, como las entidades territoriales, que cada día pues lo que hace es no poder consolidar información importante para la toma de decisiones de las ciudades. Y por supuesto pues eso también tiene unos menores gastos de funcionamiento para las entidades territoriales y de inversión. Será la DIAN quien asuma todos estos costos y tendremos un mayor retorno vía costo-beneficio de este tipo de tributos. Por supuesto, esto es lo que tiene concebido la ley, y así es la perspectiva en la cual la ciudad de Medellín lo ha estado mirando. Pero tenemos que ser también objetivos y tenemos que también tener en cuenta que hay unos retos que son superiores muchas veces y en los cuales, pues,
por supuesto, en esa planeación estratégica que yo le celebro a la Dirección de Impuestos Severo Nacional que viene estructurando y cuyo pilar fundamental es el recurso humano, pues tendremos que articularnos y tratar de sacar adelante conjuntamente ese tipo de iniciativas. El primer reto es tecnológico. Creo que somos conscientes que entre 1.101 municipios que hay varios que no tienen pues, la estructura tecnológica para poder garantizar que haya una interfaz o una conexión de cuándo está en el régimen simple, cuándo no está y cuándo tiene que estar pagando finalmente el impuesto de industria y comercio. Allí tener una plataforma, una nube donde tengamos almacenada la información, con la posibilidad de generar buenos reportes, georreferenciar los datos, visualizar los datos y generarle analítica a los datos, pues va a ser clave. Y allí también hay un pilar fundamental en la planeación de la DIAN, que es toda la gestión tecnológica. Una pedagogía tanto para los funcionarios como para los contribuyentes, donde vamos, por supuesto, o tendremos que garantizar esa seguridad jurídica que tanto piden pues en este escenario y en otros escenarios los contribuyentes de nuestras ciudades. Allí será clave tanto universidades como gremios, como otros actores del sector público para que esto se pueda materializar. Fortalecimiento en la comunicación entre las entidades que tienen injerencia en el tributo, DIAN, cámaras de comercio y municipios. Propender por fortalecer las seccionales de la DIAN. La DIAN no puede seguir siendo tan centralista, tiene que darle más facultades a las seccionales para que esos procesos de fiscalización conjuntamente se puedan llevar a cabo, para que tengamos capacidad de reacción frente a los contribuyentes. Crear un procedimiento tributario y sancionatorio exclusivo para ese tipo de régimen. Somos conscientes que el procedimiento tributario actualmente va a ser difícil de aplicar en este nuevo tipo de régimen, pero ahí estará el reto, que lo venimos conversando con Lisandro, con Julio, sobre el nuevo procedimiento tributario que tendremos que concebir en esos 6 meses que quedan de año para los contribuyentes y para los funcionarios. Tendremos, por supuesto, un reto en gobernar conjuntamente los datos para la toma de las mejores decisiones. Ese RUT, esos recibos anticipados, esa declaración contiene una información muy valiosa que no puede dejar de gobernar los municipios para la toma de decisiones. Y allí será importante, por supuesto, pues todo el tema de intercambio de información. Concebir la creación o conformación de un ente territorial que nos permita ponernos de acuerdo por lo menos en los temas esenciales. Este no es el régimen que va a resolver las diferencias de territorialidad que tenemos muchas veces, que se dan, como les digo, producto de esa norma anacrónica que en este momento tenemos que nos rige, pero con seguridad que es un avance muy importante para empezarnos a poner de acuerdo en los temas esenciales como entidades territoriales, y es donde debería estar pagando un contribuyente, de forma tal que pues para ustedes sea mucho más fácil definir esas bases gravables y ese prorrateo como tal a la hora de presentar este tipo de denuncios privados. Asumir conjuntamente los retos que nos traen las actividades de economía digital y otras actividades que erosionan las bases gravables. Sabemos que ahí estamos generando unas diferencias competitivas entre quien tradicionalmente lleva a cabo sus actividades y quienes ya lo vienen haciendo a través de las actividades de economía digital. Ahí el esfuerzo será conjunto y ahí es donde, por supuesto, la DIAN, con más herramientas posiblemente que las que tienen los municipios, pues fortalecerá esa estrategia fiscal, de inteligencia fiscal que tendremos que interponer. Una transición e implementación y articulación del régimen simple para los municipios. Esto es clave. Aquí no podemos pasar de blanco a negro. Esto tiene matices y en esos matices, por supuesto, ustedes como contadores, nosotros como entidad territorial y la DIAN, por supuesto como director de orquesta de este proceso, pues tendremos que tener algún modo de moderar este tipo de cambios normativos. Garantizar la eficiencia y oportunidad en el traslado del recaudo de los municipios. Eso es clave. Aquí estamos logrando finalmente, reitero, consolidar un principio de confianza entre entidades públicas. Y esos recursos que van para los municipios no pueden hacer ni tránsito presupuestal por la nación, no pueden hacer unidad de caja en la nación, sino que tienen que haber una forma de dispersarlos automáticamente para que se garantice el total del recaudo que esperan los municipios. Y en ese orden de ideas, esos temas conceptuales pasen a un segundo plano cuando económicamente logremos evidenciar que hay unos resultados importantes en la ejecución presupuestal de ingresos de las entidades territoriales. Ahora venimos hablando de la comisión de estudio que creó la ley de financiamiento. Y por supuesto lo que busca esta comisión es pues, simplificar también los tributos territoriales, ponérsela fácil a los contribuyentes, actualizar la normatividad y el régimen simple tendrá que tener un espacio importante tanto como experiencia
y también como modelo para poder pues, lograr unos resultados importantes a nivel nacional. Aquí tendrán que analizar que con el fin de fortalecer los modelos de gerencia de la hacienda pública territorial, reitero, tendremos que proponer un ente superior que en vía administrativa nos permita a las entidades territoriales dirimir los conflictos, no tener que ir a la vía contencioso administrativa, sino que en un espacio anterior podamos, por supuesto, entre las mismas entidades, establecer reglas claras de juego, pues tanto para nosotros como entes como para los contribuyentes, potencializar las fuentes de financiación territoriales. Ahí sentimos que producto, reitero, de todos los temas de vehículos contractuales y corporativos venimos perdiendo competitividad y venimos erosionados en nuestras bases gravables. Procurar la simplificación de algunos tributos cuya base son las actividades económicas. Definir más acertadamente las reglas de territorialidad y proponer un procedimiento tributario sancionatorio único a nivel nacional. Esto posiblemente serán de los principales temas que tendrá que analizar la comisión de estudio del sistema tributario territorial. Finalmente también, pues, hay un tema que tenemos que empezar a trabajar y es la clasificación internacional industrial uniforme, el código SIU. Este viene de la revisión 4 del 2012 aproximadamente. Actualmente ya está, por supuesto, con la necesidad de reclasificaciones para empezar a identificar tendencias de cómo viene creciendo los temas de economía digital versus la economía tradicional y dónde tendrán que estar los esfuerzos enfocados, por supuesto, tanto de DIAN como de municipios, para cerrar esas brechas de informalidad, pero sobre todo para transmitir la pedagogía que requiere ese tipo de sector. Como última conclusión, yo sí creo que es importante revisar en el marco de lo que decía también Eric sobre la violación al principio de autonomía territorial. Yo no recuerdo desde antes del 2010 que en una reforma tributaria nacional no se hubieran tocado tributos territoriales. En el 2011, la contribución especial de artes escénicas, que es la que se produce por los conciertos, quedó en cabeza del Ministerio de Cultura y auditado por la DIAN. Y ese tributo viene creciendo, viene generando unos mejores reportes que lo que tradicionalmente pasaba. Yo recuerdo que el impuesto de rifas y juegos de azar en el 2016 fue derogado por la ley 1819 del 2016, y yo no vi las demandas de violación al principio de autonomía territorial, ni que se hubiera reemplazado esa renta. Yo recuerdo que en cada reforma hay una disminución de las bases gravables en el impuesto de industria y comercio, aseo, cafetería, vigilancia, y no recuerdo tampoco haber visto demandas sobre la violación al principio de autonomía territorial. Tenemos, por supuesto, hechos generadores que cambian y también nos pegan en nuestras bases gravables, como los de los dividendos o la comercialización vía electrónica, también con la ley 1819. Entonces, en esta ley de financiamiento, que se concibió un tributo que lo que busca es potencializar las rentas, que busca simplificar los procesos, sí se encuentran violaciones al principio de autonomía territorial. El principio de autonomía territorial tiene unos límites y está también en el marco del principio de legalidad. Y es por eso que yo creo que de fondo tal vez las decisiones muchas veces son las mismas. Y en el caso de la DIAN no son ni las fáciles ni las difíciles, sino las correctas. Esto ha sido una decisión correcta. Y ha sido una decisión que desde lo público, tratar de hacer cosas diferentes es donde está la complejidad. Tratar de hacer las cosas como vienen en inercia es tal vez lo sencillo. Y es ahí también la invitación del municipio de Medellín a que pues, nos pongamos también la camiseta del país. Lo hicimos nosotros como entidad territorial, lo hicimos en el marco de ese principio de confianza entre entidades públicas y lo tienen que estar haciendo ustedes en el marco de la seguridad jurídica que quieren y que exigen a los entes territoriales. Muchas gracias.